Estudiantes, cordial saludo. A partir de este momento vamos a comenzar a realizar una lista de reproducción que tiene que ver con el tema de medidas de posición y de tendencia central. Específicamente vamos a hablar de conceptos como la media, la mediana, la moda y cuartiles, deciles, percentiles. También en este tema estaríamos hablando de lo que es la media, mediana y moda para datos agrupados y para datos no agrupados. Básicamente ese es el tema que vamos a desarrollar. Una cosa muy importante entonces, que tiene que ver con aspectos generales del tema a tratar. Dice que en el capítulo anterior estuvimos trabajando lo que era la función descriptiva de los datos, ¿cierto? Mediante cuadros y gráficas, ¿correcto? Ahora, el complemento de toda esta temática tiene que ver con las medidas de posición y también con las medidas de dispersión, pero las medidas de dispersión las vamos a ver un poco más adelante. Las medidas de posición o de tendencia central, denominadas también como promedios, nos permiten determinar la posición de un valor respecto a un conjunto de datos, eh, lo cual pues se considera como representativo o típico, o sea, esa medida es representativa o típica para el total de las observaciones, el total de las muestras o si se trabajó con población, el total de la población. Estas medidas aplicadas, por ejemplo, a las características de las unidades en una muestra, se les denomina también estimadores, también se les denomina estadígrafos. Eh, en cambio, aplicadas a las características de elementos de una población, se les conoce como parámetros o valores estadísticos. Las medidas entonces de posición y de tendencia central si se dan a partir de una encuesta aplicada en una zona, en un barrio, en una ciudad, y por ejemplo necesitamos el consumo promedio de alguna variable, de algún ítem. Por ejemplo, por decir algo, el promedio de leche por familia o por ejemplo, representar una gran variedad de consumos. Entonces necesitamos establecer el promedio, por ejemplo. Eh, Muy bien, dependiendo de la naturaleza de los datos, la misma necesidad que se tiene y o la característica que ellos representan requiere de la aplicación de un promedio especial dentro de los diferentes tipos que se expondrán a continuación. Bueno, listo. Eh, Vamos entonces a comenzar a hablar de este concepto, la media aritmética. La medida aritmética es una medida de posición o de un promedio más conocida. La más conocida y entendida por todos es la media aritmética. Eh, por su gran estabilidad, es la preferida en el muestreo. Sus fórmulas admiten el tratamiento algebraico. Pero el promedio aritmético es en sí la medida más entendida y la más utilizada. Por lo general se le denomina simplemente promedio. Es una medida de tendencia central, obviamente. Bueno, el problema el gran problema de la media aritmética es que es muy sensible a valores muy pequeños o grandes, es decir, a valores extremos, especialmente cuando estos últimos se encuentran incluidos en la distribución que se está estudiando, ¿verdad? Y cuando la distribución es marcadamente asimétrica, de tal forma que el promedio aritmético, la mediana y la moda difieren en forma apreciable, debe considerarse siempre la posibilidad de que el promedio aritmético pueda ser un valor único representativo en la serie. Bueno, listo. Entonces, lo que vamos a hacer es, con unos datos, a partir de este momento, con unos datos, vamos a explicar cómo calcular lo que es las medidas de tendencia central para datos no agrupados y luego lo hacemos para datos agrupados. Bueno, espero que este material les sea bastante útil. Chao, chao.